Pablo, ¿querés mostrar el video con el que vamos a arrancar el panel? Mesa de operaciones. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser gratuitement les produits Microsoft Office tels que Word, PowerPoint ou Excel. Allez sur microsoft.com et choisissez l'option Free Office Online for the Web. Si vous avez du mal à y accéder, ne vous inquiétez pas, je vous laisserai l'URL dans la description de la vidéo. Une fois que vous aurez accédé à la plateforme, vous commencerez à explorer les différentes options. Vous pourrez ainsi utiliser les produits Microsoft gratuitement, légalement et en ligne. Listo. ¿Hablo muy bien francés o no? ¿Sí? No soy yo. Es una inteligencia artificial. Yo este video lo generé con una plataforma que se llama Rask, R-A-S-K, que es capaz de doblar tu voz a cualquier idioma. Y lo interesante es que te hace hablar cualquier lengua, pero fíjate, mantuvo mi tono de voz. Ahora, esto está buenísimo, pero también nos plantea algunos riesgos, y de eso vamos a estar hablando ahora. ¿Qué pasa cuando yo doy información a estas plataformas para hacer un trabajo más eficiente o para hacer algo? Es más eficiente porque si yo tengo que hablar con una comunidad en francés y no sé hacerlo, me da esto. ¿Y qué pasa cuando utilizamos esto para generar? Si yo cambio lo que dice la persona, incluso puedo emular su tono de voz y puedo poner a un político diciendo cualquier cosa. O te puedo hacer creer que es un video que te mandó tu jefe pidiéndote que des todas las claves de acceso al sistema y vos te lo crees. O sea, ¿o no? ¿No es súper realista? Bueno, de eso vamos a hablar con el próximo panel y los voy a ir presentando de a uno. Empezamos con Walter Risi, Global OT Cybersecurity Nexus Leader de KPMG. Adelante, aplausos para él. Muchas gracias. Donde tú quieras. Claudia Minci, Managing Director de Global Technologies, JP Morgan. Adelante, Claudia. Y tenemos a Pablo Garay, Pre-Sales Manager de Telecom. Adelante, aplausos también para él. Vamos a empezar con la polémica, Claudia. Quiero que digas acá que se sepa lo que dijiste ahí abajo, que empezamos a tener un intercambio interesante. Bueno, a ver, lo que dije fue, en la charla anterior, Desiree comentó un número, ¿sí?, para que ustedes escribieran en WhatsApp para que le haga la transcripción de todo lo que tienen grabado. Y dijo, bueno, ese número, dijo un número de Rusia. De España, uno de España y otro de Argentina. Y uno de Argentina. Entonces, lo que yo le dije fue, me dio cierto escozor así por la espalda. No es que tenga un nivel de paranoia importante, ni tampoco se lo quiero crear a ustedes, pero la realidad es que ustedes están dando, o sea, un montón de información a quién sabe quién, ¿no? Entonces, de esto un poco se trataba parte de la charla, entender que en realidad la ciberseguridad empieza con cada uno de nosotros y con la información que nosotros estamos dando de nosotros mismos, que cada vez es mayor, ya sea en las redes sociales o por ejemplo, dando un teléfono para transcribir lo que decimos. ¿Y eso qué hace? Ayuda, de alguna forma, a armar un perfil de ataque para que después, cuando les manden, porque todo el mundo dice phishing, todos sabemos lo que es un phishing, ¿eh? Cuando me llega un mail, entonces tenés un link, te dicen que no cliques, pero vos cliqueás y ahí me baja un malware y estoy en el horno, ¿sí? Todos lo sabemos. Ahora, ¿caemos? Seguramente vamos a caer. Tarde o temprano, porque por lo que estamos hablando, cada vez el nivel de sofisticación es más grande y entonces es mucho más fácil caer. Primero porque tienen muchos más datos de nosotros. Entonces, si yo mandé un audio y dije, ay, sí, qué lindo mi perrito y el perrito no sé qué y qué sé yo, y después me llaman por teléfono y dicen, che, por el perrito soy de una veterinaria que te puede ayudar a esto, mandame todos estos datos o entré en este link que te voy a mandar un descuento. Y vos entrás. Listo, ya está. Caímos. ¿Está bien? Entonces digo, no es, y caemos cualquiera de nosotros, por más expertos que seamos, digamos, las tácticas, y eso se llama, de eso se trata la ingeniería social, de que cada vez, digamos, te van llevando a que te lo creas. Y a la ingeniería social le sumamos lo que venimos hablando, la inteligencia artificial y un poco lo que decía Desiree con esto de la traducción, ¿no? O sea, siempre hablamos de un mail. Si llega un mail, entonces voy a decir, bueno, no, yo me puedo dar cuenta porque la verdad es que tiene errores de tipeo, el dominio no es exactamente el mismo, aunque tengo que fijarme también el dominio, pero ponele que soy lo suficientemente inteligente como para, no inteligente, ni siquiera inteligente, es un tema más de conocer ese tipo de tácticas.
Entonces me doy cuenta. Ahora, si me llaman por teléfono, si me mandan un WhatsApp de una persona que conozco, si me mandan un video, porque la inteligencia artificial también está simulando el famoso deepfake, entonces está simulando también personas, me llaman por Zoom. Yo digo, lo cuento y me da escalofrío, pero la realidad es que cada vez son mucho más detallados, efectivos, eficientes, y obviamente caemos. Entonces, lo que hay que tratar de entender muy, pero muy bien, es el grado de paranoia que podemos tener. Y es importante ese grado de paranoia. Porque digo, che, déjame verificar, déjame que lo averigüe, ¿por qué me estás apurando? ¿Cómo que vence ya? Si yo lo pagué hace... No, bueno, pero apurate, apurate. Digo, todas esas técnicas hacen que caigamos en un phishing. Y una vez que caímos en el phishing, y estamos complicados. Y con esto los dejo una cosa más. Les quiero contar, porque digo, ustedes, hasta ahora estamos hablando de temas personales, pero eso también se vuelca a lo que es la empresa, ¿sí? Entonces le voy a poner un caso real. Sucedió, una persona recibe una invitación de LinkedIn para un trabajo. Dicen, che, qué buen perfil que tenés, me interesa un montón tu perfil, me gustaría tener una entrevista con vos. ¿Les suena? ¿Alguna vez les pasó? Sí. Sí, ¿verdad? Todos aplicamos a LinkedIn para tener... No, yo no, porque yo trabajo en una empresa que estoy muy contenta, no, a mí no me pasa. Ella no busca nunca otro empleo. Yo no busco trabajo, pero bueno, puede pasar. Entonces, bueno, le mandan un LinkedIn, le dicen, quiero tener una entrevista. La persona, lo llaman por teléfono, me dicen, ¿me das el número de teléfono? Sí, cómo no, te paso. Le hacen toda la entrevista por teléfono, le dicen, che, me encantó tu perfil, la verdad que recontra da para el puesto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, te voy a mandar un formulario para continuar con el proceso y me completes todos los datos. La persona, obviamente horario laboral, ¿dónde estaba? En la oficina, trabajando. Le manda el mail del trabajo. Entonces le llega el mail y ¿qué hace? Obviamente se baja el archivo para poder completar todos los datos y seguir con la entrevista. Descargó ¿Qué era el malware. archivo? Un malware. ¿Y qué pasó? Infectó toda la empresa, es un lío tremendo. Bueno, y esa es la anécdota, digamos, de qué fácil que es que realmente podamos contaminar o perjudicar a la empresa. Mi pregunta cuando conocí el caso fue, ¿lo echaron? Sí, ¿y? Y sí. Yo no voy a contar la anécdota, pero digo, una persona también en algún trabajo pasó que se equivocó y bajó una extensión que no correspondía y eso tuvo un impacto importante en la reputación de la compañía y sí, la persona salió eyectada. Es un tema, o sea que es un riesgo. Lo que planteábamos, Claudia, y ahora esta pregunta se la voy a tirar a Walter, es, sí, es verdad, vos cuando estás usando, por ejemplo, Rask, que es la que yo mostré, le estoy subiendo mi imagen, le estoy regalando mi imagen. Cuando yo recién a TranscribeMe o a Lucia le mando un audio, le estoy dando mi número de teléfono. En principio solo mi número de teléfono porque se supone, según leí en los términos y condiciones, y aparte hablé con la desarrolladora en particular de TranscribeMe, pero bueno, está igual los documentos públicos, solamente procesan, no leen el contenido, supuestamente. Pero a ver, digo, siempre puede haber una filtración. Listo. Ahora, qué miedo esto, pero ¿no tienen miedo si ustedes se ponen a pensar que utilizan reconocimiento facial todas las cámaras de seguridad de la ciudad, que ustedes emplean reconocimiento facial cuando utilizan cualquier billetera digital, banco, Facebook, Meta, tienen todos nuestros datos biométricos hace un montón de tiempo? ¿Estamos realmente más expuestos o cuando se incorpora una nueva empresa o compañía o plataforma a pedirnos datos, dudamos, pero decimos, uy, no se los voy a dar? Pero en realidad toda esa información ya está planteada. Y hablábamos con Walter de WorldCoin. Tiro el tema, no sé si algunos escucharon de WorldCoin, ¿escucharon hablar? Porque fue noticia hace poco, ¿sí? Bueno, este es un emprendimiento que originó Sam Altman, que es CEO de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. Lo que plantea Sam Altman, o sea, desde WorldCoin, es que te van a escanear el iris, ¿para qué? Para tener tus datos biométricos y a cambio de eso te dan una compensación en cripto. El objetivo de esto es generar la renta básica universal. Saben que los economistas hablan mucho de esto como una posible solución al desempleo o las dificultades económicas que estiman pueden venir aparejadas de la mano del avance de la IA. Entonces, qué horror, no, privacidad, datos, no sé qué. Acá, digamos, ya habían empezado a hacer el escaneo, hubo una denuncia y se frenó. Esto está en todo el mundo. La pregunta de nuevo, Walter, ¿es realmente más riesgoso que me escaneen el iris? Si ya tienen todo, mi huella digital, el mundo, digo, en general, las compañías, el gobierno, todos, mi huella digital, mi rostro, todo tienen.
Depende de cuán paranoico querés que sea. ¿Sí? Si querés que sea muy paranoico, Dale. todo es absolutamente vulnerable. Todo es absolutamente vulnerable. Toda nuestra infraestructura digital está basada en software, el software es maleable. La Internet no fue diseñada originalmente para ser segura, de hecho fue diseñada en los 70 como una red académica. Nunca los que pensaron Internet pensaron hacerla segura. Estamos acarreando todo ese tipo de cosas. La verdad que todo lo que tenemos hoy en día, los firewalls, los virus, son cosas que le ponemos arriba para hacerla más segura. Entonces, si querés que sea absolutamente paranoico, por más que se lo a alguien que yo conozco, eventualmente, como vos decís, va a caer en manos de alguien más. Se lo doy a OpenAI, creo en OpenAI, tiene el backing de algunas compañías importantes atrás, entiendo que es segura, leo la declaración de privacidad y demás y digo que está bien, pero la verdad es que, como vos decís, ¿sí? Se lo puedo dar a una compañía que confío, pero nada me quita que esa compañía tenga un breach de privacidad, un breach o de seguridad y que esos datos se le roben. Con lo cual, no tengo una respuesta definitiva. Yo tengo la idea de invitar lo menos posible al problema, digamos, ¿no? O sea, yo podría bien decir, mira, como todo es vulnerable, como todo es potencialmente vulnerable, como no sé quién está detrás de este chat al cual le puedo escribir para que me traduzca las cosas, le pongo cualquier cosa. Mi postura, y que no es absoluta, es no invitemos a la chance necesariamente de más. Si le vamos a entregar los datos a alguien, por más que sepamos que eventualmente puede ser vulnerado, sepamos a quién se lo estamos entregando. Y lo voy a vincular con algo relacionado con lo que comentaba Claudia. Los cibercriminales, a diferencia de nosotros, que estamos de este lado, que tenemos regulaciones, normas, un montón de cuestiones que hasta un cierto punto nos ponen en una caja, los cibercriminales no tienen nada de eso, ¿sí? Las empresas hoy en día tratan de hacer sus MVPs, sus productos mínimos viables, lo más rápido posible. Los cibercriminales nos usan a nosotros de MVP continuamente, nos bombardean continuamente. No tienen ningún tema de reputación, no tienen ningún tema normativo y demás. Entonces, al momento que yo soy demasiado descuidado con mis datos, no estoy haciendo más que contribuyendo a este ciclo de MVPs cada vez más rápido. Estoy contribuyendo inintencionalmente, digamos, a estos datos que eventualmente podrían ser utilizados para un propósito fraudulento. Volviendo a tu pregunta, no creo que OpenAI los quiera usar para un propósito que tenga que ver con fraude. Ahora, si el propósito tiene una cuestión ética o si estoy de acuerdo con lo que voy a hacer, eso es bastante discutible y no tengo una conclusión absoluta. Sí, si querés como conclusión de esta parte, yo no invitaría además, ¿sí?, a la chance de que pueda hacer o de que pueda contribuir a inteligencias artificiales con algún propósito que no me interesa o contribuir eventualmente a que reemplacen mi identidad, por ejemplo. Bueno, hablaste de reemplazo de identidad y hoy, Pablo. Este proyecto igual es muy parecido a lo que en algún momento planteó Santiago City, Proof of Humanity, que está construido sobre blockchain Ethereum. Ahora no le está dando mucha bola al proyecto, pero el concepto es, bueno, es decir, crear esta cripto, llegar a una renta básica universal, que es algo positivo, digamos, por lo menos en teoría, más allá de que uno pueda disentir o no a nivel económico si es viable, bueno, si fuera de eso. En el caso de él, digamos, lo que se menciona tanto en WorldCoin como en su momento en Proof of Humanity es justamente esto. Como cada vez hay más IA, yo puedo generar un montón de bots con imagen, con voz, con todo, que se van a pasar por mí. Entonces, si vos validás tu identidad en la blockchain, a través del iris, a través del rostro, no importa cuál sea el sistema que utilices, pero la validas en la blockchain, yo me aseguro que vos sos humano. Ese sería el objetivo. Ahí, Pablo, un poco te pregunto si crees que esto es una buena solución o si crees que el día de mañana puede haber otras soluciones para evitar esos robos de identidad. Bueno, me pasa como a todos, ¿no? Tenemos dudas y tenemos ventajas de usar esas tecnologías. Cuando entregamos algún dato personal, desde un dato que está protegido en la ley de datos personales, pero que es público, como el nombre y el apellido, o el DNI, también estamos brindando algo, ¿no? Y están los padrones y buscamos dónde votar. Y si alguien se pone a jugar con el padrón, podría identificar por qué zona tiene registrado el domicilio. Digo, cada vez que entregamos un dato, desde eso que es un dato público, hasta un dato biométrico que podría ser de lo más privado que tiene alguien, ¿por qué? Porque es el dato que más certeza da sobre la validación de una identidad de alguien. Por eso, por ejemplo, la AFIP nos pide biometría cuando somos nivel 3 de seguridad. ¿Y para qué nos pide nivel 3 de seguridad? Para cerciorarse de que de alguna manera más segura que el nivel 2 y nivel 1 somos quien decimos ser. Entonces, la ley de privacidad de datos, ¿sí?, está sufriendo en toda Latinoamérica. Yo tengo la chance, por mi función, de conversar con diferentes clientes de diferentes países de la región. Algunos ya avanzaron más,
como Brasil tiene una ley de datos personales mucho más alineada a la ley europea, que es mucho más estricta, ¿no? Donde cuida mucho más la privacidad. Esto es histórico y es ideológico, donde Europa ha sido mucho más celoso de los datos personales de los ciudadanos versus América, ¿no? O Estados Unidos puntualmente, donde priva, y esto otra vez es ideológico, priva la seguridad por sobre la libertad, ¿no? o la protección de los datos. No sé, los que tenemos algunos años, por ahí hay muchos jóvenes acá, ¿no? y no estén enterados, había 2 versiones de Windows 95 hace muchos años. ¿Por qué era esto? Una versión doméstica y una versión internacional. ¿Por qué era esto? Porque Windows 95 tenía criptografía fuerte en ese momento, hoy ya no lo es, y la versión internacional no podía tener criptografía fuerte, no se podía exportar. ¿Por qué? Porque le estábamos dando armas a posibles enemigos del país, ¿no? Desde la perspectiva estadounidense, y por lo tanto no se podía exportar. ¿A qué voy con esto? Hablé de los datos personales. En Chile ayer se publicó la ley de datos de delitos informáticos, están trabajando en una ley de datos personales. Acá en la Argentina estamos renovando esa ley que ya tiene 23 años, ¿sí? Y claro, cuando se pensó la ley de datos personales no se hablaba de IA, no se hablaba de escaneo, no había forma de leer las huellas digitales. Y vos me preguntás, bueno, ¿qué posición tenés? Y tengo la posición muy parecida a la de Walter, no tratar de llamar al problema. Es decir, primero hay que entender qué es lo que estoy compartiendo. Estábamos hablando de los WhatsApp que me ayudan a transcribir. Y bueno, generalmente transcribimos cosas que no tienen demasiada importancia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estoy en una reunión, me llega un audio de WhatsApp, lo quiero porque me da la gana la ansiedad, lo quiero saber qué es lo que me dice y no sé lo que me dice hasta que no lo transcribo y eso ya es tarde. Entonces, probablemente podamos esperar ese audio, ¿no? Si es, no sé, es un doctor que me está dando un turno o un plomero que va a venir la semana que viene a arreglar un caño de la casa, y probablemente no tengamos demasiado problema en ese contenido. Ahora, si estoy hablando con mi contador, y probablemente no está bueno, pero puedo esperarlo, no va a pasar nada que espere que termine la reunión y lo pueda leer. De todas maneras, digo, transcripto o no transcripto, el audio pasó por WhatsApp y lo tiene Meta. Es decir, ¿hasta dónde es la paranoia esa, ¿no? Donde la mejor, digamos, la computadora más segura es la que está apagada, ¿no? En realidad Meta dice que, de nuevo, lo mismo que dicen Transcribe Me o Lucia, todos que dicen ellos lo solo mismo. procesan, claro. Ese es el discurso. El tema es, como decían ustedes, ¿les creemos o no? Y aunque le creas, puede haber una filtración, Totalmente. ¿no? O sea, puede ser vulnerable también esa compañía tan fuerte. Bueno, yo quería agregar con respecto a eso algo muy interesante que es, nosotros, bueno, en la industria obviamente financiera estamos recontra, súper, hiper regulados. Y entonces cada vez que vienen a hacernos una auditoría nos piden un montón de información de la compañía, la cual por supuesto tenemos que dar para que nos auditen. Ahora, lo que nosotros no permitimos es que se la lleven, porque si se la llevan, un poco lo que decía Walter, perdemos, digamos, el control de dónde están nuestros datos, ¿sí? Porque imagínense, una empresa, o en este caso un banco, digamos, multinacional que opera en 64 países, a los 64 reguladores tengo 64 posibles filtros. Entonces tuvimos una discusión, digamos, bastante interesante, vamos a decirlo así, con uno de los reguladores que se la quería llevar la información. Entonces le dijimos, no te la puedo dar. Y nos decían, pero nosotros tenemos las mejores medidas de seguridad que se pueden pedir, así que tu información va a estar resguardada también en nuestros canales, así como resguardamos la nuestra. Bueno, no saben lo que fue, escalación, casi a Dios hablamos para que realmente no compartiéramos eso. Finalmente accedieron los reguladores a regañadientes, de ahí que todas las auditorías nos destrozan porque nos odian, pero más allá de eso no se la dimos. ¿Qué pasó? 20 días después tuvieron data leakage y perdieron, digamos, los datos. Mirá. en ese ataque. En un ataque, claro, ese regulador perdió los... Imagínense. Entonces digo, hay que tener un poco... Creo que la anécdota, digamos, para todos ustedes es eso, hay que tener mucho, pero mucho cuidado qué damos, dónde lo damos, a quién se lo damos y tener esa custodia, digamos, de datos para saber dónde termina quedando toda esa información. A ver, muchas veces no elegimos
Piensen en, de nuevo, billeteras digitales, que es un requisito, dar los datos biométricos, aplicaciones de gobierno en donde sí o sí tenemos que dar nuestra información para poder acceder al servicio. Entonces, a veces, no, digamos, hay puertas de entrada que no podemos cerrar. Yo diría que ya estamos muy expuestos. Entonces, a su vez, si nosotros cedemos nuestros datos para operar con la compañía X, claro, esa compañía X tiene acuerdos con otros montón de compañías que le dan servicios para realizar su negocio y que seguramente les da acceso a su infraestructura. Exacto. Y posiblemente a nuestros datos. Exacto. Entonces, si bien esta compañía puede ser la más segura del mundo, todos sus proveedores quizás no lo sean. ¿Sí? Por eso, sí. Los grandes ataques de las grandes compañías, una compañía como Mercado Libre, tengo el placer de conocer a su CISO y tiene un equipo de seguridad enorme y muy profesional. El último incidente que tuvieron es a través de un proveedor. Digo, ¿cuál es el mundo seguro? Y no existe. No existe. Bueno, ahí, ahora, perdón, pero sí. me dio pie a decir algo súper recontra hiper importante. ¿Alguna vez escucharon hablar del caso de Kaseya? O sea, claro, yo creo que para mí a mí me impactan los casos, ¿no? Porque digo, cuanto más aprende de los casos que suceden, bueno, más aprende de cómo protegerse. En este caso fue exactamente lo que dice Pablo. Es un proveedor, en realidad es una solución que lo que te permite es gestionar, si querés, activos de TI en forma remota. ¿Sí? Una solución que te permite eso. ¿Qué pasa? Hay un montón de compañías que no tienen, digamos, dinero para tener su propia área de IT. Entonces lo terceriza. Entonces estas compañías, ¿qué hacen? Hacen uso de estas soluciones para gestionar sus activos de IT, bajarse los parches de seguridad, los antivirus, etc. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Estos hackers lo que hicieron fue infectar esta solución de gestión de activos. ¿Sí? Fueron al proveedor, no fueron las empresas. Entonces fueron al proveedor. ¿Qué pasó? Después cada uno de esos, digamos, proveedores de esa solución empezaron a infectar a todos sus clientes, ¿sí? Y les bajaron un ransomware. O sea, finalmente encriptaron la información de más de 150 compañías diferentes, que eran las que operaban con esos proveedores. 70 millones de dólares pedían para desencriptar esa información. O sea que es el ransomware conocido, este fue en el 2021, fue el ransomware más caro que se conoce de la historia por haber simplemente, digamos, infiltrado un ransomware a un... No lo pagaron porque, a ver, esa es una muy buena pregunta, si pagamos o no pagamos, ¿no? La realidad es que estás negociando con criminales. Y con los ransomware pasan dos cosas, tres en realidad. La primera es, te encriptan los datos y después tenés que rezarle a que te den la clave de inscripción. Por ahí te la dan. Ahora hay que ver si funciona, porque claramente estos señores hacen rápido lo que tienen que hacer y lo largan. No hay control de calidad, testing de usuario final, digamos, todos esos pasos se los saltean, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el segundo riesgo. El tercer riesgo, hoy por hoy, si vos decidís no pagar, lo que hacen también es, primero te roban la información y después te la encriptan. Entonces, ¿qué pasa? Es una doble extorsión, porque si vos decís, bueno, no importa, ¿sabes qué? Yo tengo todo con un backup espectacular, ya tengo todo preparado para los ransomware attacks, así que yo puedo recuperar todo. ¿Ah, sí? Bueno, te la robé, así que además te la voy a exponer a internet si no me pagas. Entonces, lo que digo es, ¿pagás o no pagás? Bueno, lo ideal es no pagarles porque te pueden pasar un montón de otras cosas. Además de pagar, terminas encima pagándole a todos los consultores para que te solucionen el problema. Entonces, pagás el doble. Pero bueno. Y alentás el ciberdelito, que la idea tampoco es... Y además, exactamente, además, de alguna manera, justamente estás también delinquiendo, ¿no? Cuando le pagas a los... Pensaba en esto que decías... Es como comprar un estéreo robado, ¿no? Claro, bueno, un poco esto que decías, bueno, no tienen control de calidad, no sabes a quién le estás dando todo esto. Hay un nuevo modelo de negocios que se vende en la Deep Web, que es el Ransomware as a Service, es donde se vende como una suerte de kit paso a paso de cómo hacer, o sea que cualquiera, yo no lo voy a hacer, pero hasta yo sin conocimientos técnicos, te dice el dato para cifrar un contenido y hacer este tipo de ciberdelitos. De hecho, hay compañías como Darse, de la que perpetró el ataque de Colonial Pipeline, que es muy conocido. O sea, no es de la industria, pero dejó sin combustible Estados Unidos por varios días, una parte de Estados Unidos, en plenas vacaciones.
DarkSide, de hecho, pasaron dos cosas. Pagaron y lo que les pasaron no funcionó, con lo cual pagaron. Después pudieron recuperarlo por un tecnicismo. Pero aparte, lo que no se sabe es si fue DarkSide quien hizo el ataque o DarkSide simplemente les dio el ransomware as a service. Y una cosa interesante, que están muchos de estos personajes ocultos tras ciertos vacíos legales de los países, y estos hasta tenían un hotline. O sea, vos podías llamar y pedir ayuda. Che, mira, me están negociando, y hasta te ayudaban. O sea, se ha armado un modelo de negocio nefasto realmente alrededor de todo esto. En relación a todo, ya hablamos un montón de todos los riesgos. Tienen que hablar y sentarse con el CFO para explicarle la importancia de invertir en ciberseguridad. O sea, ¿cómo encaran esto? Para que se te escuche. Ahí está. ¿Cómo se encara esta conversación con el CFO? Te vas a tener que hablar de los costos en materia de económica, reputacional. Bueno, eso, ¿cómo se encara? Y segundo, ¿qué sugerencia le haces para cuidar, y hago muchas comillas, el perímetro? Bueno, da para rato. Vamos a empezar, empiezo yo y después siguen mis compañeros. Primero de todo, lo que es importante que entienda toda la compañía, no solamente el CFO, el CEO y demás, es que un ciberataque tiene, y lamentablemente, no lamentablemente, es parte de nuestro trabajo, nosotros a veces lo vivimos desde adentro porque nos toca hacer una recuperación. Un ciberataque es algo, sobre todo un ataque de ransomware, es algo realmente terrible, es algo que frena tu operación, que no sabes qué decirle a tus clientes, que no sabes realmente qué es lo que está comprometido a veces porque no siempre tenés toda la información que fue comprometida adecuadamente clasificada, que un montón de cosas que creías que iban a funcionar a veces no funcionan tal cual. Yo me he encontrado con compañías, no tanto en el sector financiero, que está un poco más preparado, un poco por la regulación, pero compañías que creen que tienen backups de todo y cuando los tienen que levantar, los backups no están tan al día. Entonces, el primer tema es el nivel de disrupción en tu negocio, en tu operatoria, que puede causar esto, te puede costar muchísima plata. Sobre todo en el mercado financiero, que es altamente digital, en el cual cada minuto cuenta. Por otro lado, si estás en el negocio, digamos, nuevo del mercado financiero, las fintech, las billeteras y demás, mucho de lo que tiene tu marca tiene que ver con la confianza que seguramente tardaste un cierto tiempo en construir. Con un ciberataque la confianza se te merma inmediatamente. Entonces el impacto en tu marca de un ciberataque, si estás en cualquier mundo, pero en este mundo en particular, es sumamente importante. Y por otro lado, por supuesto, todo el costo de remediación bajo estrés, ¿sí? Esto es como cuando yo establezco muchos paralelismos entre la salud de uno y las cosas que uno tiene que hacer. Vieron que a uno a veces le cuesta decir no tengo tiempo para cuidarme, comer mejor, tener mejores hábitos, pero después tengo tiempo para ir a operarme porque me agarró algo terrible y no pude hacer otra cosa que operarme. Acá pasa lo mismo. Entonces a veces es preferible hacer la inversión con el tiempo adecuado que tener que hacerla de golpe y bajo presión. Walter, somos como especie de personal trainer nosotros, pero de la ciberseguridad. Somos entre médicos, personal trainer, cirujano de emergencia, un poquito de todo. No, me hace sentir mejor conmigo ahora que lo decís. Y le dan bola, perdón, una pregunta general, cuando van con estas conversaciones, porque es difícil a veces instalar el tema de la seguridad, ¿no? Es difícil, igual es mucho menos difícil que años anteriores. Okay. Y eso lamentablemente es porque hay muchísimos más incidentes reales, palpables, visibles y públicos. Entonces, estar acá en una charla de gente que está asociada a las finanzas, hablando de ciberseguridad hace 5, 6, 10 años, era imposible. El año pasado, o este año, perdón, a principio de año, participé en un evento parecido de seguros, hablando de ciberseguridad. Digo, y ya estamos hablando de ciberseguridad porque lamentablemente es una realidad. Y antes era, cuando yo empezaba, no se llamaba ciberseguridad, se llamaba seguridad informática. Claudio empezó igual que en los mismos años que yo. Y te miraban como decir, pero estás hablando de ciencia ficción, acá no pasa nada, apenas estamos conectados con internet, no tenemos nada publicado. Y era realmente así. Hoy la transformación digital y toda la aceleración en la adopción de tecnologías, ya sea para el uso individual o empresarial, trajo los riesgos, ¿no? Vemos la adopción tecnológica en la pandemia creció exponencialmente, los riesgos van atrás y los incidentes van atrás, al mismo nivel de crecimiento. Entonces, ¿cómo hablamos con C-levels, ¿no? ¿Cómo hablamos de ciberataques? Y bueno, es mucho más fácil ahora. Es mucho más fácil ahora porque en un asado al CEO de otra compañía o al CFO de otra compañía contó que tuvieron un ransomware, tuvieron un incidente de algún tipo y ya es charla de asado, ¿no? De todo lo que le costaron. La inversa, ¿no? Lo agarrás con el vinito y lo convencés. Sí, mirá, te explico. Totalmente. No, en realidad es al revés. Vienen ellos a preguntarte, che, ¿cómo claro. estamos protegidos por esto? Porque me contó un amigo que le pasó esto. ¿Nosotros cómo nos protegemos? Ese es un tema. Y el otro creo que dijo la palabra clave, riesgos. Me parece que lo que tenemos, o sea,
cómo evolucionamos, si querés, en ciberseguridad desde el punto de vista de una empresa, es, en vez de hablar de tecnología, tenés que implementar un DLP, un firewall, que yo, y te miran diciendo, no sé qué me estás hablando, me estás engañando seguro, sino hablar de riesgos y tratar de hablar el lenguaje, digamos, del negocio. Decir, bueno, mira, vos querés implementar, no sé, tal solución que representa todos estos riesgos. Estos son todos los mitigantes. Cada uno de estos mitigantes es un control. Cada uno de esos controles necesitas esta tecnología. Y esta tecnología te sale tanta plata. Ahora, entonces, empezaste al revés, construyendo el camino desde donde, digamos, la gente de negocio entiende hacia lo que, digamos, vos lo querés llevar, obviamente, ¿no? Pero el punto creo que acá es justamente eso, hablar de riesgos porque es lo que el negocio entiende. Y obviamente, una vez que llegaste al control, a la implementación o pedirle de implementar ese control, es donde él puede decidir, o ella, puede decidir, invierto o no invierto. Y se quedan con el riesgo. Che, vos te llevas al riesgo. Este es el riesgo. Sabés que este es el riesgo que te estás comprando. Asumilo. Entonces, cuando les hablas en esos términos, ya no es tan fácil decir que no voy a invertir, ¿no? Bueno, yo te voy a dar una forma menos amigable también. Hacer una campaña de phishing, hemos visto caer a CFOs, CEOs. Después de que caen una campaña de phishing simulada, también Claro, abren tipo un un poquito. penetration Dicen, test. ¿sabes qué? Me parece que capaz que sí. Vamos Capaz a empezar a que vamos escuchar a a- los chicos de seguridad. Bueno, eso está bueno. Cuando Quiero hablar hacen... una cosita más Sí, después sí. que te hackee la secuencia. Pero, Hackea tranquilo. te la hackeo. ¿Sabes qué? Escuchando a ellos, a mí y relacionado con algo que también hablamos al principio, que alguien cayó y lo echaron. Yo estuve el año pasado en un evento de un proveedor en Estados Unidos, donde estaba el CISO, o sea, el gerente de su informática de SolarWinds, que es una compañía que le pasó lo mismo que mencionó Claudia. O sea, hackearon el software de la compañía, que se usa un montón de bancos, y a través de ese software introdujeron el malware. Se subió el CISO y dijo, quiero romper un mito, que es que CISO al que le ocurre un ciberataque lo echan. No sucede más. O sea, hace un tiempo atrás, decir que tenías un ciberataque, que habías tenido un problema, era un motivo de vergüenza. ¿Ibas a hablar con el CEO? No, acá por supuesto que no, invertimos un montón, a nosotros no nos pasa nada. Pero la verdad que hoy en día a todos nos pasa. ¿Sí? A las compañías de servicios profesionales nos pasa, a las compañías de tecnología nos pasa, a los bancos les pasa. O sea, es tanta la velocidad. Y como dije antes, el MVP somos nosotros mismos, con lo cual nos testean continuamente, de que tenemos que asumir que en algún momento nos puede pasar, o aún peor, posiblemente nos esté pasando y no nos damos cuenta. Muchos de los grandes ataques están durmiendo 6 meses y en un momento se despiertan. Entonces es importante poder hablar abiertamente. Esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y de hecho, cuanto más abiertamente hablemos, también nos podemos ayudar más. Y podemos crear también más comunidad en torno a lo que es la protección. Hoy la comunidad de ciber... Seguimos con el hacking, ¿eh? Sí, está bien. No, apoyando lo que dice Walter, hoy la comunidad de ciber está reconociendo, no una compañía si tuvo un incidente o no lo tuvo, eso es cuestión de tiempo o de suerte, sino qué tan bien comunicó a la comunidad y a sus clientes ese ciberincidente y qué tan rápido se recuperó, ¿no? Es decir, cuál es el daño real que tuvo ese incidente. Y la verdad es que el miedo que tienen, yo tengo también la suerte o la desgracia, todavía no lo sé, de asistir a muchos clientes que tienen incidentes, y la sensación de vulnerabilidad que tiene la gente después de un incidente es parecida a la de un robo cuando entran a tu casa. Claro. Y en el mundo digital es peor, porque no sabes si todavía están adentro. Claro. Todavía, si lo sacaste y una vez que recuperes todos los sistemas, no te va a volver a pasar. Quiero agregar algo que dijo él con respecto a que los tenés, digamos, y está durmiendo. Yo quiero hacer un paréntesis y explicar qué significa eso. Muchas veces estos malwares que están, digamos, durmiendo, en realidad están instalados y lo que están haciendo es obteniendo información para entender cómo funciona tu proceso. Porque ¿qué pasa? Si yo quiero, volviendo digamos, a la mentalidad financiera, ¿no? Yo quiero ejecutar un pago y robarte ese dinero, ¿está bien? Pero cada entidad tiene un proceso diferente para ejecutar ese pago. Entonces, ya sea, y distintos mecanismos de validación o de protección. Entonces, ¿qué hacen? Meten un malware que lo que hace es empezar a recopilar información para entender, a ver si tiene número secuencial cada una de las transacciones y le puedo meter una en el medio, a ver si tiene algún tipo de hash o número, digamos, aleatorio que yo puedo generar para poder... Entonces, lo que hacen es eso, recopilar esa información para entender el proceso para poder enganchar un pago fraudulento.
¿Y qué hicieron en uno de los bancos de la región, que no voy a mencionar, por supuesto? Y por supuesto no fuimos nosotros, ¿no? Claramente. Pero lo que les pasó, lo que suelen hacer en general es, ya aprendí, estuve durmiendo, ya aprendí cómo es el proceso, ya sé cómo meterte el pago. Entonces, ¿qué hacen? Mandan un virus. Por ejemplo, hubo una época donde estábamos todos aterrorizados con los wipers, que en inglés significa borrar todo. Entonces, ¿qué hacían? Te tiran un wiper, te empiezan a borrar todos los datos que tenés en tu red, se te cae todas las redes, la gente de tecnología sale corriendo a tratar de recuperar, porque sos un banco, se te cayeron 150 servidores, entonces salen todos corriendo a focalizarse en recuperar esa operatividad, y mientras tanto te metieron la transacción. Y ahí, digamos, hacen el fraude, ahí te roban el dinero, porque nadie está focalizado en eso. Estamos cortos de tiempo, lamentablemente, entonces voy, primero, para contribuir a la paranoia general, hay una página que se llama Have I Been Pwned, PWNED, Have I Been Pwned, que te dice, si pones tu correo electrónico, en cuántas filtraciones estás. Eso para que la pasen bien, se vayan a comer tranquilos después. Y después, una pregunta que está relacionada con esto de, ¿ya explicaron cómo hablar con los CFOs? ¿Ya hablaron de hacer inversiones en tecnologías? Pero mencionaron, la puerta de entrada son los humanos. Entonces, primero, y está relacionado con esto, primera pregunta, nosotros como humanos, ¿qué recomendarle a los usuarios para que cuiden? Sus datos no los pueden evitar, digamos, diseminar por el universo, ya están diseminados. ¿Qué hacen para que una vez que el atacante tiene su información, bueno, no llegue a un incidente mayor? Y la pregunta específica, eso en general, y específicamente en relación al uso del chat GPT o GPT, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar que esto sea un riesgo en materia de ciberseguridad? Yo arranco, perdón. Por favor. Yo tengo 3 recomendaciones súper importantes. La número 1, capacitar a la gente para que entienda cómo te pueden hacer un phishing, cómo reconocerlo, cómo pararlo, etc. La segunda es capacitar. Tienen que capacitar a los empleados, hacer campañas de phishing para ver si están capacitados suficientemente y entender cómo se hacen. La tercera, ¿cuál es? Capacitarlos. La gente tiene que ser consciente de todas estas cosas que están sucediendo y que le pueden pasar a cada uno de ustedes y cómo cada uno de ustedes pueden infectar su propia organización. Y la diferencia, Claudia, en lo que decís de no capacitar y capacitar es que hablemos de que el ser humano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad o que sea la primera línea de defensa. Dependiendo de cuánto de lo que dice Claudia se hizo, sos uno o sos el otro. ¿Sí? Hablando de medidas de protección, verificación en 2 pasos, ¿quiénes la tienen activada en todas sus cuentas? En WhatsApp, en Instagram, en Gmail. Bien. La verificación en 2 pasos. ¿Saben la que es la verificación en 2 pasos? Levante la mano quien sabe lo que es la verificación. No, levante la mano quien no sabe lo que es la verificación en 2 pasos. La verificación en 2 pasos en cualquier sistema es valerse de algo que se sabe, la contraseña, con algo que se tiene o se es. Generalmente en WhatsApp se puede poner algo que se sabe, es el acceso a la cuenta, ¿no? Alguna vez ustedes pusieron una contraseña o hicieron alguna validación en WhatsApp, un mensaje con un código, y eso no lo hacen nunca más, usan solo WhatsApp. Y el segundo paso famoso es habilitarlo para que el celular te pide una huella dactilar, un PIN, un patrón o cualquier otra cosa para acceder al WhatsApp, ¿sí? O para hacer una transacción en un home banking, o para cualquier cosa que tenga algo de importancia o que esté asociado a algo monetario. Y eso está bueno porque cuando se traumen después de entrar a Have I Been Pwned y vean que en realidad su correo y sus contraseñas fueron filtradas en alguno de los múltiples ataques que han hecho a Canva, a GPT y a todas las compañías que nosotros usamos, Meta, lo que fuese, si tenés este token, que puede ser un número o un factor biométrico, de última, saben tu clave, pero no pueden entrar porque necesitan ese segundo factor que vos ya activaste. Por lo tanto, si los llaman o les mandan mensaje y les piden un código, ese es el segundo factor, nunca se lo den. Nunca. Nadie debería pedirles un código. Bueno, eso también es una táctica bastante conocida. Por ejemplo, a nosotros nunca vamos a llamar por teléfono para decirte nada que tenga que ver con tu cuenta. ¿Y qué hacen los criminales? Lo que hacen es, muchas veces te llaman y te dicen, mira, te llamo de JP Morgan porque tenemos unos problemas en la plataforma. Te voy a pasar este link para que entres y pruebes que te esté funcionando. Entonces, le pasan el link por teléfono, la persona con muy buena intención, digamos, entra
y dice, y bueno, obviamente le están robando toda esa información porque es un link falso. Y bueno, y esas son formas, como decíamos al principio, ¿no? Ingeniería social, formas de engañarte. Cuando vos estás en pleno, no sé, focalizado en tu día a día, entonces te llama alguien y en general apelan al buen ciudadano, ¿no? De que termines dándole todos los datos. Así que ojo con quién te llama por teléfono, qué datos te piden. En general, además el que hace phishing apela a eso, a la predisposición natural que tenemos para ayudar, y por otro, o bien o también al miedo, o sea, te apura continuamente. Si, Sentido de urgencia, ¿no? Sentido de urgencia. Mira, si no validás esto enseguida, perdés el turno, perdés la cuenta, perdés el acceso y demás, ¿sí? Y la verdad que por más que uno esté, como bien dijo Claudia, hay que estar siempre capacitado. La verdad que se refinan continuamente y nos van usando como materia de pruebas continuamente y son cada vez más finitos. Una cosa que quiero agregar a lo que dijo Claudia, que es una forma de capacitación, sobre todo con el nivel C, es hacer ejercicios de crisis management o como juegos de rol, no técnicos, ¿no? Simulemos un ataque como un ejercicio teatral. Los que somos nerds conocemos los juegos de rol, vos seguro conocés los juegos de rol. Porque te declaraste nerd, por eso lo digo, pero hacer un juego de rol te permite a veces simular la tensión que, como bien dijo Pablo, que le da a pasar lo mismo, es tremendo. O sea, lo que se vive durante un ciberataque de ransomware es terrible. Todo lo que creías que podías usar te empieza a fallar, desde cosas triviales a no sé cómo comunicarle a la prensa, si tengo que comunicar o no a la policía, qué pasa con el sindicato, si tengo empleados sindicalizados o no. Entonces, se puede simular esa tensión. Porque lo que pasa con la capacitación es como con los pesticidas, ¿no? Los bichos se vuelven cada vez más fuertes. Entonces, si uno cambia las maneras de capacitación, lo que pasaba, yo conozco un poco la historia de lo que dijo Pablo, hace unos años llegaba el mail de su informática y lo primero que hacía era archivarlo. Entonces, tenemos que encontrar también nuevas formas de captar la atención de la gente, involucrarlas incluso desde lo personal. Esto no es solamente un tema de la empresa. Pero creo que, como dijeron bien, capacitación es definitivamente la medida que se aprueba de todo. Porque si somos muy paranoicos, todos somos en algún momento vulnerables. Y todas estas medidas valen... Perdón, solo para cerrar. Es lo mismo que la educación vial. No, tuvimos un montón de accidentes y ¿cuál es la forma de que tengamos menos accidentes? ¿Tener los autos más en mejores condiciones? Sí. ¿Cuánto es el porcentaje mínimo? ¿Cuál es el problema de los accidentes? Falta de educación vial. Entonces, en ciberseguridad pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque al fin del día la campaña vial o ciberseguridad lo que tratan de hacer es concientizar sobre riesgos. ¿Sí? Bueno, y en relación a los riesgos que preguntaban por el chat GPT o el uso de GPT, es un poco lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Cuidar el perímetro, digamos, con comillas, conocer, capacitar al usuario y que el usuario también tenga protegidas sus cuentas, ¿no? En estas tecnologías es igual que la transcripción del WhatsApp o qué información entrego, es ¿qué estoy compartiendo con ChatGPT? Vos podés usar, varios CISOs de la industria financiera son amigos, y me decían, nosotros tenemos ChatGPT habilitado, es una herramienta súper poderosa para nuestros empleados. Lo que hacemos es limitar qué comparten, o qué información del banco suben a ChatGPT para procesar. Si lo que querés evitarte es hacer una planilla de cálculo compleja y subís todos los datos para que te lo haga ChatGPT, y bueno, generalmente ahí corremos un riesgo, eso no lo vamos a permitir. Pero si querés hacer nuevas cosas, pensar de manera distinta o ser creativo, ChatGPT te puede resolver, y porque es una herramienta poderosa. Y las herramientas poderosas pueden ser usadas para la gente que hace el bien y hace negocios, y de la otra, ¿no? Que para que les dé una dimensión de por qué estamos hablando de ciberseguridad tanto, por qué hay tantos ataques, por qué hay tantos cibercriminales, es porque si el cibercrimen fuera una potencia mundial, sería la tercera del mundo en economía global. ¿Se entienden? Estaría detrás de Estados Unidos y de China. Todos los demás países están por detrás del cibercrimen, que en otros órdenes de cosas es mayor al tráfico de armas. Al dinero que generan con el cibercrimen. Sí. El dinero se genera más que con el narcotráfico y el tráfico de armas. Estás dando ideas, ojo. Sí, es un negocio rentable, por eso es que... Ojo lo que decís. Y tiene pocas consecuencias, lamentablemente. Sigue alentando. Sí, es que... Sí, bueno, ahí están de los principios morales y éticos, ¿están firmes o no tanto? ¿Están o no están? Bueno, muchísimas gracias con este dato de ojo con lo que hacen. Cerramos este panel, los despedimos con un fuerte aplauso y vamos al próximo. Sí, muchas gracias, un placer. Yo les dije que iba a estar entretenido este panel,
Bueno, nos preparamos para hablar ahora sí de casos de transformación digital con los logros y desafíos que esto implica en un contexto donde obviamente va a surgir la inteligencia artificial. No podemos dejar de hablar, es la estrella del momento. Y ahora con esta capa de seguridad que nos preocupa a todos, así que es un buen momento para aflojar. ¿Ya se metieron en Have I Been Pwned para ver si están en riesgo o no? Traumen un poquito, quiero generar esa intriga. Have I Been Pwned. Pero podemos pedir que lo muestren en pantalla. Ah, mira, ahí voy. Mira, podemos poner Have I Been Pwned. Para mostrarlo. Bueno, ahí está, ya está. Vean en pantalla, esta es la página. Esta página la desarrolló un investigador de ciberseguridad y lo que hizo fue reunir todas las filtraciones, fíjate, la cantidad de sitios, de cuentas y demás que han sido filtradas en algún hackeo, como decían recién, puede ser a un proveedor, puede ser a una aplicación que nosotros utilizamos. Entonces, si ustedes ponen su correo electrónico, cliquean ahí, no digo que lo hagas, no, si querés hacerlo con el tuyo, hacelo. No tenés ganas. Si escribís un correo, jaimito@gmail.com, podemos ver, ese lo inventé, pero digo, te fijas ahí y te aparece el listado de las filtraciones en las cuales tu correo está. A veces vas a ver que está solo tu correo y a veces está tu correo con una contraseña, o tu correo, tu contraseña y tu teléfono. Quiero saber si esto es real, este correo que vamos a ver. Solo te dice cuán expuesto estás. Es una técnica que sirve para concientizar, me parece a mí. Yo siempre digo, métanse acá. Bueno, ya salimos, pero si no, ya saben cómo es la página, la pueden probar ustedes. pablogonzalez@gmail.com. No quiero exponer mucho a nadie tampoco, porque me da cosa. Bueno, la dejamos ahí. Lo dejamos ahí y lo prueban ustedes mejor en sus casas.